Muy buenos días, señoritas, señores estudiantes. Buenos días, Buenos señoritas, días, señores buenos estudiantes. días, Licen. Día, licenciado. Buenos días, Buenos días, Lice. Buenos días. Buenos buenos días días, Licen. todos. Buenos días con los que están despiertos. Buenas noches con los que están Presente. durmiendo todavía. Despierto, Licen, desde las 5. Buenos días, Muy Inge. bien, Buenos días, Lice. muy Buenos días, bien. Lice. Por favor, enciendan sus cámaras y pongan su atención para el registro de la asistencia. Arellano, Presente, Inge, buenos días. Bravo, Presente, buenos días. Buñay, Burgos, Presente, Inge, buen día. Cacuango, Presente, Lice. Buenos días. Carrasco, Cayambe, Presente, buen día. Contreras, Presente, buenos días. Cuenca, Presente, Inge. Buenos días. Cueva, Buenos días, presente. Chacha, Presente, buenos días. Chango Luisa, Buenos días, Inge, presente. Chela, Presente, buenos días. Cherries, Presente, buenos días. Chimborazo, Presente, buenos días. Echeverría, Buenos días, Lice, presente. Estrella, Presente, buenos días. Gamboy, Buenos días, Inge, presente. Gancino, Buenos días, Guamán, ingeniero. Presente. Guamán, Buenos días, Lice. Presente. Juan Buguete, Presente, profe. Buen día. Huaquipana, Presente, Lice. Buenos días. Guzmán, Buenos días, Inge, presente. Guzmán Milán, Buenos días, dicen presente. Lumbi, Buenos días, Lice, presente. Manobanda, Presente, Lice, buenos días. Menéndez, Presente, buenos días. Mestanza, Buenos días, profe, presente. Poaquiza, Presente, Lice. Buenos días. Sánchez, Buenos días, Lice, presente. Silva, Buenos días, Lice, presente. Tenecota, Buen día, licenciado, presente. Tixilema, Tuapanta Durán, Tuapanta Quispe, Presente, dicen buenos días. Valverde,
Buenos días, Lisa, presente. Valle, Vargas, Presente, Inge, buenos días. Villegas, Yayico, Buenos días, presente, licen. Villasaka, Buenos días, profe, presente. Villasaka. Inge, ¿Quién habla? Inge, buenos días, presente, si me puede poner en la lista, por favor. Ya, ¿quién más? En la cámara, Sara. Ya, Inge, ya aprendo. Ya nadie más, entonces cerramos el registro de la asistencia. Ya, el día lunes, el día lunes vamos a tener el examen con ustedes. Este día lunes, ¿sí? Este día lunes, lunes 28. El día lunes 28 tendremos el examen con ustedes. Por favor, revisen bien su computadora, revisen bien su internet, revisen bien sus accesos a la plataforma y revisen bien su Proctorizer, ¿sí? Para que no tengan ningún tipo de inconveniente. Entonces, el lunes, en la hora que tenemos clases conmigo, este día lunes 28, estaremos rindiendo el examen del segundo parcial. ¿Qué vamos a rendir en el examen del segundo parcial? La semana 7, la semana 9, 10, 11, 12 y 13. Semana 7, 9, 10, 11, 12 y 13. Esas 6 semanas son las que estaremos rindiendo el examen del segundo parcial. ¿Estamos? Ya, hecho. Entonces, así quedamos para el día lunes. Entonces vamos a continuar con lo que nos corresponde. Ya acabamos las mayorizaciones con ustedes, ¿verdad? ¿Qué dice? Ya, entonces vamos por acá. Los ajustes. Ya entonces, de acuerdo a nuestros contenidos y a nuestras planificaciones, vamos a continuar con lo que nos corresponde, con lo que es los ajustes contables. ¿Qué son? ¿Qué han escuchado? ¿Alguna vez ustedes han tenido en mente lo que es los ajustes contables? Nada. Ya, entonces, como nunca han visto lo que es los ajustes contables, ahí tienen en su compu, en su celular,
Escriban ahí qué es los ajustes contables y vamos a ver qué nos dice esto de los ajustes contables para ir participando todos e ir entendiendo todos. ¿Le puedo decir yo, Licen? Ya consulté. Claro que sí, con mucho gusto. Ya. Un ajuste contable es un proceso que se realiza en la contabilidad para actualizar y corregir los saldos de las cuentas al final de un periodo contable, con el fin de que reflejen correctamente la situación económica y financiera de una empresa. Ya, muy, También, ya. también sirve, Gracias. ya, perdón. Ya, gracias, Amaya. Entonces, nos podemos dar cuenta que ahí nos habla palabras clave o nos habla algo fundamental de lo que nos acabó de decir la compañera, como lo es corregir y actualizar, nos dice. Corregir y actualizar los saldos contables o las cuentas contables. Muy bien, Amaya. Entonces ahí sí, ya con ese pequeño antecedente, vamos a proceder a revisar nuestra presentación que corresponde a los ajustes contables. ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Qué nos dice que vamos a lograr Washington Bravo? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Comprender la finalidad y estructura de los ajustes contables como una herramienta fundamental para verificar la exactitud de los registros contables y garantizar la integridad de la información antes de la elaboración de los estados financieros. De una vez, Washington, por favor. Ya. Introducción. El principal objetivo de los ajustes es, no se ve esta parte, dice, es cumplir con los principios contables generalmente aceptados, en especial el principio del devengo. Este principio establece que los ingresos deben registrarse en el momento en que se generan y no cuando se cobran, y los gastos cuando se incurren, iden- independientemente de su pago. Así, los ajustes contables permiten que los estados financieros presenten información confiable y útil para la toma de decisiones. Esa más, por favor, Washington. Definición de ajustes contables. En contabilidad, los ajustes contables representan procedimientos esenciales que se realizan al final de un periodo económico con el objetivo de corregir, completar o actualizar los saldos de las cuentas contables. Estas acciones son necesarias para que los estados financieros reflejen con precisión la realidad económica y financiera de la empresa en un momento determinado. Gracias. Ya. Gracias, Washington. Ya, entonces vamos a ir revisando y conversando de lo que nos acabó de leer el compañero. Nos habla partes sustanciales, como por ejemplo, el que nos dice la integridad de la información antes de la elaboración de los estados financieros. ¿A qué hacemos referencia con la palabra integridad? Si vamos a hablar de la integridad de la información. A la validez jurídica. Ya, por ahí vamos, por la validez jurídica. Al hablar de validez jurídica, estamos hablando de que esta información esté enmarcada dentro de la normativa legal vigente en nuestro país. Ya, muy bien, Alejandro. ¿Qué más podemos decir de la integridad de la información? ¿Qué más Presen- podemos decir? Presentar estados financieros correctos y no alterados. Ya, correctos.
Cuando nosotros hablamos de integridad, que viene de íntegro, quiere decir que esté completo también, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a suponer que prestamos un computador, ya entregamos de una manera íntegra, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos devuelven? Ya nos devuelven dañado la pantalla, si nos devuelven dañado el teclado, ya no está íntegro ese computador, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, con la información contable nos dice garantizar, ¿sí? Garantizar. Garantizar quiere decir que me da la seguridad, que me da la seguridad de que la información esté realizada de una manera correcta, que esté de una manera adecuada. En ese sentido, nosotros poder pasar a la siguiente fase o al siguiente paso, que es la elaboración de los estados financieros. Si es que yo presento estados financieros con información que no es íntegra, automáticamente mis estados de resultados no serán los correctos, no serán los íntegros, no estarán presentados de una manera adecuada y por ende la información que yo esté presentando dentro de mis estados financieros, pues no será real. Y al momento de que la información financiera no sea real, pues estaré tomando malas decisiones o estaré actuando de una manera equivocada en cuanto al manejo y desarrollo de mi empresa o de mi organización. Vamos más abajito, nos hablaba de algo muy importante también que nos dice información confiable. ¿Qué es confiable para ustedes? ¿Qué es la información confiable? Eh, Anthony Yayico, ¿qué es para usted una información confiable? Algo que tiene solamente información, ¿cómo sería? Información bien confiable que salga de hechos que sean reales. Ya, de hechos que sean reales, por ahí vamos, ¿ya? ¿Qué dice Sayoa? Está alzando la mano. ¿Qué es una información segura o precisa? Ya que es una información segura y precisa. Pues también puede ser. ¿Qué nos dice por acá Lourdes? Lourdes Huaquipana. Información confiable. Tal vez puede ser, perdónense, para utilizar y tomarse en cuenta con seguridad algunos ciertos principios de veracidad o objetividad. Ya me hizo una mezcla por ahí. A ver, acomódele lo que me quiere responder. Hasta eso vamos con Amaya. La información confiable es aquella que, bueno, es verdadera, exacta y proviene de una fuente segura. Ya, por ahí vamos, de una fuente correcta. Entonces, si hemos escuchado así mismo en nuestra vida diaria, fuentes confiables, siempre estamos escuchando eso, ¿no es cierto? Estamos viendo que la información sea contrastada. ¿Qué quiere decir contrastada? Que sea verificada, que sea comparada con lo que nosotros hemos realizado o con qué, con los documentos que nosotros tenemos como soporte, como fuente para nosotros realizar las transacciones contables, para realizar nuestros registros contables. La información se convierte en confiable cuando nosotros vamos haciendo un control riguroso, un control periódico en el que nos permita a nosotros detectar si es que en algún momento de nuestro proceso contable hemos cometido algún error.
También podemos decir que nuestra información es confiable cuando sabemos y estamos conscientes de que hemos aplicado las normas, los reglamentos y las políticas vigentes en nuestra empresa o en nuestra organización. Si es que nosotros sabemos, conocemos que nos hemos equivocado o que hemos omitido alguna parte del reglamento, alguna política contable, alguna ley que está vigente en nuestro país, pues estamos ya nosotros siendo conscientes de que la información no es confiable, de que la información financiera o la información contable que estamos entregando a la empresa, a la institución o a los organismos de control, pues no es la correcta, no es confiable, no es íntegra y al momento en que nosotros nos hagan la verificación, ahí nos vamos a dar cuenta que hemos estado equivocados o en el peor de los casos, que hemos estado omitiendo o hemos estado ocultando información. Recuerden algo muy importante que se da dentro de nuestra profesión, dentro de la profesión de contabilidad y auditoría, su nombre mismo lo dice. Tenemos las auditorías, ¿sí? Tenemos las auditorías. Y para nosotros ser primero un buen auditor, tenemos que ser un buen contador, porque nosotros no podremos auditar si es que no conocemos, no sabemos de contabilidad, pues muy difícilmente que nosotros podamos actuar como unos buenos auditores al no tener conocimiento de procesos, principios contables. Entonces, esta verificación, ya cuando sea el caso de realizar algún tipo de auditoría, entonces ahí dirán, a ver, señor García, usted no ha cumplido con este principio del devengo, no ha cumplido con el principio de la partida doble y por ende ahí estaremos dándonos cuenta nosotros de los errores y ahí viene lo que estamos viendo. Ahí vienen los ajustes. Si es que hay cómo hacer los ajustes contables, chévere, lo hacemos. Porque el hacer un ajuste contable no es nada de malo. Lo malo es omitir la información o lo malo es que no lo hagamos en el tiempo establecido. Que no lo hagamos en el tiempo establecido y luego de eso nosotros tengamos que acarrear sanciones que nos pueden venir por parte de los organismos de control o por parte de auditorías externas, cosa que no queremos. Perdón, cosa que no queremos, sino más bien tenemos que tratar siempre de tener nuestras cosas en regla, nuestra documentación en regla para nosotros poder presentar nuestra información. Y otra parte clave que nos hablaba en la lectura que nos daba Washington también era corregir, completar o actualizar. Sí, corregir, completar o actualizar, que una de las compañeras cuando recién preguntábamos más o menos una introducción sobre el tema, ya nos hablaba. Entonces, ¿qué es para ustedes corregir? Ya, estamos hablando de los ajustes contables, estamos hablando que ya hemos revisado nuestras transacciones y entonces ahí nos dice la parte clave, la parte esencial de los ajustes contables, que es corregir, completar y actualizar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es corregir? Héctor Javier. O sea, corregir es, ¿cómo le puedo decir? Es corregir alguna falla, algo que tengamos en algún contable, o sea, estando contando, puede ser plata, o sea, cuando nos sale bien la cuenta, se vuelve a contar. Eso es corregir. Ya, corregir es contar de nuevo la plata. ¿Cómo es eso? ¿Qué más podemos decir? A ver, vamos entendiendo el término corregir. Corregirle, lo hemos escuchado a diario el término corregir, ¿no es cierto? ¿Qué dice por acá? Sailin dice, ¿qué podemos decir que es corregir?
es arreglar o mejorar algo que esté mal hecho o esté Ya, en el error. arreglar, ¿no es cierto? Arreglar algo que está mal hecho. ¿Y cómo nos damos cuenta que está mal hecho? Haciendo un análisis. Ya haciendo un análisis, haciendo una verificación. ¿Qué dice Amaya? Dicen que corregir es identificar y eliminar los errores o fallas. Exacto, eliminar los errores, correcto, eliminar los errores. Pero ¿cómo llegamos a saber si es que hemos cometido errores? Pues verificando. Verificando si es que, como les decía, si es que se ha aplicado el principio, si es que se ha aplicado la norma, si es que se ha aplicado los porcentajes de retenciones, los porcentajes de pagos de impuestos, retenciones en el IVA, retenciones en la renta, podemos darnos cuenta si es que hemos hecho bien o si es que hemos hecho mal. Ya, ¿no es cierto? Entonces, los objetivos eran corregir, completar o actualizar. Ya. Entonces, estamos claros con lo que es corregir, que es eliminar los errores que hemos cometido en cuanto a la verificación de la aplicación de los procedimientos y normas contables. Ya, ahora nos dice el otro que es completar. ¿Qué es completar? Justin Steven. ¿Qué es completar? ¿Qué entendemos por completar si estamos hablando de ajustes contables? ¿Escucha? Sí, le escuchamos. Allá. O sea, rellenar los datos que faltan. Rellenar los datos que faltan, ya. Poner los datos que faltan, pues sería. ¿Qué más podemos decir que es completar hablando de ajustes contables? Carmen. Carmen Chango Luisa. Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Estamos hablando de completar. ¿Qué es para usted completar? Llenar lo que falta o añadir contenido o lo que se haya o lo que haya faltado. No, no le escuché, por favor, repita. Completar, o sea, rellenar, por ejemplo, el contenido que haya faltado. Ya, llenar el contenido que haya faltado, ya. Entonces, es igual que al hablar de nosotros eliminar los errores que hayamos cometido. Un error que podemos cometer también es que la información esté incompleta, ¿sí? Que nos haya faltado registrar una cuenta, que nos haya faltado registrar un impuesto, que nos haya faltado registrar alguna factura. Entonces estamos hablando de que la información está incompleta. ¿Y cómo la completamos? De igual manera, verificando qué es lo que nos falta, ¿sí? Verificando cuál es la situación, la cuenta, el documento que nosotros hemos omitido y pues por ende tenemos que completarlo, ¿sí? Al momento de nosotros completar, viene ese otro objetivo principal del ajuste contable que es actualizar, ¿sí? Entonces, ¿qué es actualizar? Ángela, Ángela Cherris, ¿qué es actualizar? Es como cuando llega nueva información. Tenemos que modificar algún error que tengamos o actualizar la información para que el resto del equipo pueda trabajar acorde a la información nueva y sin errores. O Ya. eso tengo A ver, entendido yo. a ver, de lo que nos dijo al principio, sumar la información que ha llegado, ya, para tomarle de las palabras que nos acaba de manifestar. ¿Qué más podemos entender por actualizar? Recuerden que estamos en los ajustes contables. Dice
Corregir, completar y actualizar, nos dice. ¿No es cierto? Vamos por acá. ¿Quién más está por acá? Dice Wilson Wambuguete. Profe, puede ser descubrir nuevas herramientas para tener una mejor verificación en un análisis. Ya, bueno, Wilson se va por el término actualizar, a buscar alternativas, a buscar herramientas que nos permitan mejorar. Ya, correcto el término actualizar, pero estamos en lo de los ajustes contables, que decimos que corregimos, completamos y actualizamos los saldos, ya. Entonces ahí sí viene la pregunta, ¿no? ¿Que qué era la actualización de saldos? Yo Jairo. mismo. Poner al día todos los datos, todas las Ya, normas con precio. por ahí vamos para que entendamos con términos que conocemos, que entendemos, ponernos al día, dicen, ¿cierto? Ponernos al día, pero ¿en qué? En los saldos contables, ¿luego de qué? Luego de haber realizado las correcciones y también haberlo en el caso de que haya habido que completar información, entonces nosotros vamos sumando o vamos restando a nuestros saldos contables. ¿Cuándo sumamos? ¿Cuándo restamos para actualizar? En ese instante, en ese momento. Por eso se llama actualizar, ¿sí? Vamos mostrando los saldos reales luego de haber hecho las correcciones necesarias. Los saldos no van a ser los mismos luego de que nosotros hayamos hecho los ajustes. Entonces, ahí estamos ya hablando de actualización de saldos. Muy bien, vamos avanzando. Tenemos la clasificación de los ajustes contables. Ayúdame por favor con la lectura. ¿Quién está por acá? Dice Carlos Andrés. Ya lo hice. Clasificación de los ajustes contables. Los principales tipos de ajustes contables que se realizan son ingresos acumulados, gastos acumulados, ingresos diferidos, gastos pagados por anticipo, depreciaciones, amortizaciones. Ya, gracias, Carlos. Ya, entonces, dentro de los principales tipos de ajustes contables que nosotros vamos a ver, ustedes, mejor dicho, van a ver en contabilidad cuando ya estés en primero, segundo, tercero, cuarto, y van a ir aprendiendo, van a ir revisando todos estos tipos de ajustes contables. Hoy como estamos en fundamentos, estamos en la unidad de nivelación, entonces, como su palabra mismo lo dice, ¿no? Vamos viendo los fundamentos y cuáles son esos ajustes contables que ustedes van a revisar más adelante. Y también tenemos unos pequeños ejemplos para que ustedes puedan entender y comprender de mejor manera de qué se trata cada uno de estos ingresos, gastos acumulados, ingresos diferidos, gastos pagados por anticipado, depreciaciones y amortizaciones. El procedimiento para realizar los ajustes contables. Vamos con el procedimiento. Ayúdeme por favor con la lectura. Noemí Cayambe. ¿No está Noemí Cayambe? Noemí. Yo le ayudo, Liz. Ya espéreme un momentito, por favor. Noemí Cayambe. Buscamos en el listado. Cero por no estar presente. Cero en actuación. Ya. Ahí sí, voluntario estaba por ahí hablando. Sí, yo le ayudo, Liz. Ya. Ya Lo escuchamos. tenemos identificar las cuentas que se requieren ajustes, verificar la documentación de respaldo, contratos,
facturas, notas de débito o crédito, en etcétera. Calcular el valor de ajuste según el tiempo transcurrido o el valor proporcional. Registrar el asiento contable correspondiente. Revisar el impacto de ajustes en el estado de resultado y el balance general. Gracias. Gracias, Ángel. A ver, dentro del procedimiento, nosotros ya hablamos del más importante e identificamos nuevamente el más importante, que es el que voy a subrayarles, que es la verificación de la documentación de respaldo. Entre ellos, contratos, facturas, notas de venta, notas de débito, notas de crédito, letras de cambio, que nosotros tenemos presente dentro de nuestros registros contables. Ahí nos da un sinnúmero de pasos. Correcto, está bien. Pero no podemos llegar a los siguientes pasos si es que nosotros no tenemos la identificación de nuestros documentos fuente. Para nosotros darnos cuenta dónde nos hemos equivocado, tenemos que necesariamente tener la documentación. Tenemos que tener los documentos fuente con el cual yo pueda justificar el ajuste contable que yo voy a realizar o que yo estoy realizando. ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo súper práctico que pasa en la vida real. ¿Han escuchado ustedes lo que es la conciliación bancaria? ¿Alguna vez han escuchado? Si no han escuchado, googleen, escriban ahí, ¿qué es la conciliación bancaria? Y ahí nos vamos a dar cuenta de un ejemplo súper claro que pasa siempre en lo que es los ajustes contables. Dicen, disculpe, permítame 2 minutitos. ¿Ya? Bueno. Ya, Ya, listo. Ya. ya, les escucho. La conciliación bancaria es un proceso contable que compara los registros de las transacciones bancarias de una empresa con los estados de cuenta proporcionados por el banco. El objetivo es asegurar que ambos conjuntos de datos coincidan, identificando y resolviendo cualquier discrepancia o error. Ya, muy bien, Washington. ¿Qué dice Amaya? La conciliación bancaria es un proceso de compras, de comprar el saldo de la cuenta de banco con el saldo Comparar ha de contable. ser, comparar ha de ser, no es el Ah, sí, comprar. sí, Lice, perdón. Comparar el saldo de la cuenta del banco con el saldo contable de la empresa para verificar que coincida y detectar diferencias o errores. Ya, correcto, gracias. Hasta ahí. Miren, dice, detectar errores, dice, ¿no es cierto? Y estábamos hablando que vamos a hacer ajustes. ¿Cuándo? Cuando tengamos errores. Entonces, ¿por qué se da esto de los errores en la cuenta bancos? Porque no tenemos actualizada nuestra cuenta. ¿Cuándo no tenemos actualizada nuestra cuenta? Nosotros, al momento de emitir nuestros cheques, ya, nuestros cheques, si se acuerdan que incluso hicimos transacciones con cheques, ¿a dónde afectaba? Afectaba la cuenta bancos, ¿no es cierto? Ahora bien, hay una situación que pasa en la vida real que cuando nosotros emitimos un cheque, vamos a poner el ejemplo que Carlos le emite un cheque a Joana, ¿sí? Entonces Joana, como tiene bastante plata o como no tiene mucho tiempo, no cobra el cheque, lo tiene ahí guardado. Dice, bueno, este le de cobrar cuando necesite.
Entonces, ¿qué nos dice la normativa? La normativa nos dice que para que un cheque se haga efectivo hay un plazo de un año, un mes y un día. Pero Carlos, como es un contador bien aplicado, ya le restó de la cuenta banco sin haber revisado si es que Joana ya ha cobrado el cheque, ¿sí? Entonces, miren, ahí estamos ya cometiendo un error. Y al momento de nosotros hacer la conciliación mensual, nos damos cuenta que Joana ni siquiera se ha acercado al banco a cobrar el cheque o ni siquiera ha depositado ese cheque, sino que lo tiene ahí guardado porque todavía tiene un año, un mes y un día para cobrarlo. Entonces, Carlos hace la conciliación bancaria. ¿Qué nos decía que era la conciliación? El proceso de comparar los saldos que yo tengo en mi cuenta bancos con la de mi estado de cuenta que me emite mi entidad financiera bancaria, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahí nos damos cuenta del error y procedemos a hacer la actualización del saldo. Así de fácil, así de sencillo. Puede ser que Joana también constaba necesitar, ese ratito mismo le fue a cobrar el cheque. Y ahí, bueno, ya no pasa nada porque en el estado de cuenta de mi entidad bancaria, pues me reflejará que ya se ha cobrado el cheque. Vamos a suponer que ha sido de $1,000, pues aparecerá en mi cuenta, en mi estado de cuenta debitado los $1,000. Y igual en mis registros contables aparecerá mi contracuenta con los $1,000. Esto de la conciliación bancaria es súper, súper, súper importante porque, como ya lo habíamos manifestado anteriormente, nos permite tener nuestros saldos actualizados, ¿sí? Nos permite mantener nuestros saldos actualizados. Y es igual, hay muchos más ejemplos como el de que no se ha registrado una factura, hemos puesto mal el contrato, el valor del contrato, los porcentajes, porcentajes de intereses. Algo en el que cometemos muchos errores también es en el cálculo de mora, en el cálculo de intereses, que también están sujetos a una nueva verificación y pues luego de esas nuevas verificaciones podremos darnos cuenta en dónde nos hemos equivocado y poder realizar los ajustes contables necesarios. Otros de los que hay también es los principios de los que hablábamos ahí anteriormente, de los ingresos pagados cobrados por anticipado, los gastos pagados por anticipado, que también ya vamos a ver más ejemplos para que ustedes puedan ir teniendo una mejor idea de esto de los ajustes contables. Conclusión, verificación exacta de la documentación que nosotros tenemos disponible versus los saldos contables que tenemos de cada una de nuestras cuentas y poder realizar la verificación para poder detectar posibles errores que nos permitan hacer las correcciones necesarias y tener los saldos actualizados. Como decía un compañero por ahí, tener al día, ¿sí? Tener al día las cuentas. Vamos avanzando. Tenemos 3 ejemplos que son muy básicos, que son para que ustedes entiendan esto de cómo funciona, de esto de los ajustes contables. Entonces tenemos el ejemplo número 1 que nos habla de gastos anticipados. Entonces la empresa paga en diciembre, dice $2,400 por un seguro anual. En este mes solo corresponde registrar un gasto de $200 mensuales. Por lo tanto, se registra un gasto de 200 y un activo de 2,200 como gasto pagado por anticipado. Entonces, ¿cuál es la explicación aquí? Que nosotros no podemos registrar estos $2,400 de una sola, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque recién nosotros estamos pagando $200 mensuales. Ustedes pueden darse cuenta que 12 por 2 es 24, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos los $2,400. Entonces tenemos que registrar solamente lo que vamos gastando en el mes, que es los $200, y el otro registro corresponderá a los $2,200 como gasto por
anticipado. Vamos con el ejemplo 2, ingresos acumulados. Una empresa realiza un servicio en diciembre por $800, pero no emite la factura hasta enero. El ingreso se debe reconocer en diciembre como ingreso acumulado, ¿sí? Entonces ahí no le reconocemos como ventas, no le reconocemos como ingreso por ventas, sino simplemente, como todavía no tenemos el documento, ojo, lo que habíamos manifestado, que para toda transacción existe el documento, entonces solamente se quedará como ingreso acumulado hasta que se pueda realizar. Entonces, miren, aquí estamos haciendo otro ajuste. Puede ser que hayamos cometido ese error de ponerle ya como ventas, pero nos damos cuenta, corregimos y hacemos el ajuste correspondiente. Y el ejemplo número 3, un equipo comprado en enero por $12,000 tiene una vida útil de 4 años. Cada mes se registra una depreciación de $250. Uno de los ajustes más populares, por llamarle así, es el de las depreciaciones, porque muchas de las veces existe cuando no está automatizado, cuando no se tiene el sistema, pues esto del cálculo de la depreciación, a los señores contadores lo omiten o muchas de las veces se olvida. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener en cuenta que se puede hacer la depreciación de una manera mensual de nuestros activos fijos. ¿Sí? Les voy a compartir nuevamente los ejemplos, a pesar que ustedes ya lo tienen en cada una de sus plataformas. Entonces, miren, son ejemplos súper básicos, súper sencillos para que se pueda entender. Como les había manifestado, para ahondar en este tipo de ejercicios, ustedes ya tienen que tener más experticia en lo que es contabilidad, en lo que es esto de los ajustes, en lo que es depreciaciones, en lo que es cálculos de intereses, etcétera, etcétera. Y que ustedes lo estarán viendo más adelante. Estamos viéndolo en términos generales y en términos básicos. Entonces, como ustedes ya tienen, cada uno de ustedes tiene en su EBA tiene estos ejemplos para que se puedan basar, vamos a realizar la siguiente actividad. Dentro de nuestro Drive que hemos venido trabajando en todas estas clases, ahí hay una pestañita que dice ejemplo de ajustes contables. Ya les voy a compartir el link de una vez para que no estén buscándole, demorándose en buscar. Ya. Ya. Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entramos a la pestañita que dice ejemplo de ajustes contables, ponemos nuestro nombre y nuestro apellido y ponemos un ejemplo. Un ejemplo así sencillito en el que se pueda identificar la necesidad de un ajuste contable o en el que se puede identificar que se ha realizado el ajuste contable. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Puedes Ya, va. repetir cómo lo encontró? O ¿Perdón? sea, puedes repetir cómo o sea, en el mismo Drive que hicimos la mayorización la vez pasada. Ujú. Claro, ahí tenemos otra pestaña que se llama ejemplo de ajustes contables. Gracias. A ver, les dejo.
Ya les dejo en el chat, ahí está el link del Drive para que ustedes puedan ingresar directamente. Ya, repito, nombre, apellido y un ejemplo parecido con el que tenemos en nuestra presentación. ¿Sí? Preguntas. Ya, si es que no tenemos ninguna pregunta, tenemos media hora para realizar esta actividad. ¿Sí? Luego de esa media hora yo voy a cerrar el Drive y entonces la persona que no lo pudo completar o no lo pudo hacer, lo siento mucho. ¿Estamos? Ejemplo parecido que está en la presentación. Sí, tenemos ahí 3 ejemplos en los cuales ustedes se pueden basar. En sus manitos tienen las herramientas para hacerlo. Tienen el Google, tienen la inteligencia artificial, tienen libros, tienen artículos, tienen un sinnúmero de herramientas en las que ustedes pueden realizar. Ojo, pero revisen bien, ¿sí? Revisen bien, porque no todo lo que sale en inteligencia artificial está bien. Y también fíjense en que al momento en el que yo consulto en inteligencia artificial, me va a salir el mismo ejemplo, me va a salir a mí, a Carlos, a Joan, a Alejandro, a Héctor, a Washington, a Anthony, nos va a salir casi los mismos o los mismos. Entonces tengan también mucho cuidado en eso. ¿Sí? Entonces 9:30 en puntito. No, sería 9:25 en punto, yo cierro el drive. Vamos, Como dijo que que les vaya muy bien. profe.
Pues tienen que buscar ejemplos de ajuste contable. Ahí pídele con algunos, con unos números, algo así. Wilson, Wilson, apaga el micrófono.
¿Alguna pregunta? Que voy a cerrar la sesión del Zoom. Si es que no hay preguntas, de mi parte, como siempre, un gusto haberles visto y escuchado. Y recuerden, hasta las 9:25 se cierra el break. Ingeniero, Dígame. disculpe la molestia. ¿Sí me podría poner en la lista? No tenía internet, ingresé atrasada a las 8:30. No, no puedo, ya cerré el registro. Gracias. ¿Alguna otra Inge, pregunta? Inge, Dígame, Fernando. disculpe, yo estoy así un poco delicado de salud y hace rato nomás acabé de llegar del doctor y no pude ingresar enseguida a la reunión. No sé cómo puedo. ¿A quién puedo pasar el certificado La para poder hacer? justificación, ustedes ya saben el procedimiento, tienen que hacerlo en la coordinación. Ingeniero, muchas gracias. De nada. Entonces, si es que no hay más preguntas, un gusto, que les vaya muy bien. Y recuerden, nos vemos el día lunes con la evaluación. Ya dice